Dios los bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, estamos delante de ti. Nos acercamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que en esta mañana le hables a mis hermanitos con tu palabra. Y Señor, te damos las gracias por ser tan bueno. Tú eres santo, tú eres glorioso, eres grande, eres poderoso, Señor, y nos has tenido mucha misericordia. Ahora estamos dispuestos para recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Muchas gracias, Señor, por mis hermanitos que van a recibir tu palabra y los que luego la escucharán. Todos están en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, háblanos, Señor. Amén. Hoy veremos segunda de Timoteo capítulo 1 desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Aviva el fuego. Esta es la segunda carta, amados hermanos, a Timoteo. En esta ocasión Pablo le escribe la carta estando ya preso. Y por eso vamos a ver algunos detalles al respecto también. Leemos segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 1. El título es Aviva el fuego. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Este es el saludo a Timoteo. Ahora dice el verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Amén. Así le habla el apóstol Pablo a este Timoteo. Y menciona de que le servía a Dios con limpia conciencia. Eso es muy importante, hermanitos amados, para poder servir al Señor. Que la conciencia, que el corazón nuestro esté limpio. Y luego dice que se acuerda de él en sus oraciones noche y día. Oraba mucho por Timoteo este Pablo. 4. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y hermanitos, en verdad, esto era algo maravilloso, algo hermoso, que Pablo encontrara en un discípulo, en un joven, una fe no fingida. Mis hermanitos amados, sí tenemos que analizar a qué se refiere con fe no fingida. Bueno, nosotros sabemos, hermanitos, en primer lugar, que Dios nos amó mucho, que nos ama de tal manera. Sabemos también que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y sin embargo, en cuanto a la fe, ya que somos hijos de Dios por gracia del Señor Jesucristo, bueno, ¿cómo es nuestra fe? ¿Es legítima? Llega a mencionarse aquí que su fe no fingida, o sea, es una fe limpia, verdadera, una fe, pues, que es de parte de Dios agradable. Entonces, hermanitos, sí, para nosotros es bueno analizar cómo es nuestra fe. A lo largo del tiempo, para muchos siervos de Dios, hemos encontrado cuando sí hay esta clase de fe. Y hermanitos, pues por lo que dice la Escritura, llegan a haber pocos casos
de que la fe no es la genuina, sino una fe tal vez disfrazada de fe, pero no lo es legítimamente. Y eso se ve al paso del tiempo. Como está escrito, por su fruto se conoce el árbol. Y si llega a haber unas cuantas vidas que su fe sí es efectivamente fingida. Y se notará después, hermanitos. Y la fe genuina en el Señor Jesucristo, al paso del tiempo, se muestra en fidelidad, en amor, en convicción, en no moverse. Porque hay algunos hermanitos ya mencionados que cuando faltan a la fe o cuando se muestra su verdadera fe, si es o no es, pues se denota que casi no le creen a Dios. Y hablamos de casos que con una facilidad renuncian a la iglesia, renuncian a la asistencia, renuncian a un ministerio y lo sueltan con una facilidad. Y bueno, esa es una fe que podríamos catalogar como fingida. No era una fe genuina. Si fuera genuina, no soltaría las cosas de Dios, no se separaría de Dios tan fácilmente. Y hermanitos amados, bueno, por falta de conocimiento de Dios, o sea, no se conoce a Dios, no se le ama y no se le respeta. Por lo tanto, las cosas de Dios se toman a la ligera. Se pueden tomar, se pueden dejar, puede volver, se puede ir de nuevo, porque es una fe fingida. Bueno, en Timoteo no era así, su fe no fingida. Eso le agradaba mucho a Pablo acerca de su discípulo Timoteo, ya que siendo así, pues iba a ser un fiel ministro del Señor Jesús. Ahora dice, hermanos amados, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo tenía el testimonio de la abuela de este Timoteo y de su mamá, de que también ellas tenían una fe así de genuina. Eso es bueno, hermanitos, cuando hay un buen testimonio de la fe de un discípulo, de un hijito de Dios. Ahora dice, verso 6, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Primeramente explicamos, hermanitos, acerca de ese fuego que está por la imposición de las manos de Pablo. Esto habla de una transferencia espiritual. De ahí, mis hermanitos, la importancia de orar por una persona, claro, también de ungirla, y el tema de la imposición de manos. Ya lo vimos en la primera carta, no impongas las manos con ligereza ni participes de pecados ajenos. Eso equivale a no orar o no transferir, no facultar a nadie con autoridad, así nada más porque sí, o sea, no con ligereza, sino, hermanitos, claro, de parte de Dios. Y hermanitos, es un poder que se transfiere por ese tema de la imposición de manos. Y le digo así más sencillo, si yo oro por una persona específicamente para transferirle, tal vez, hermanitos amados, algún don de Dios, por ejemplo, el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, o llenura del Espíritu Santo, o ungir a una persona para facultarla como sierva de Dios, ahí se usa este hecho, imponer manos. Y el que impone transfiere,
a través de sus manos el poder. Por eso dice aquí: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué está en ti? Por la imposición de mis manos. O sea, Pablo puso sus manos en su cabecita de Timoteo y le transfirió poder. Y aquí dice aviva. No dice enciende, sino dice aviva. Eso es importante, hermanitos. ¿Por qué? Porque esa clase de fuego sí está en uno, está en un creyente, está encendido el fuego, pero puede estar la llama baja. Entonces se aviva, no se enciende, sino que se aviva. Es como decirle a un cristiano: avívate, hermano, avívate en Cristo, avívate en el Espíritu Santo, levántate, esfuérzate. Algo así similar le dice Pablo: aviva el fuego. Cada día más que este Timoteo crezca y el Señor lo use. Luego dice, hermanitos, verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este texto, hermanitos, lo usamos mucho y muy constante, y lo hemos aclarado aquí en Filadelfia. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y menciona, hermanos, con minúscula, espíritu de cobardía. Y claro, mis hermanos, si vemos ese tema de los espíritus, por ejemplo, hay Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, y también hay espíritu del anticristo. Y claro, es del enemigo. Pero cada uno tiene sus derivados. Y por derivados, hermanitos amados, le pongo como ejemplo lo que dice Apocalipsis acerca de los 7 espíritus de Dios. Y también viene mencionado en el libro de Isaías. Isaías también habla de los espíritus de Dios. Y esos, claro, que provienen del Espíritu Santo. Solamente le leo rápido, mis hermanitos, para darle más referencia. En Isaías, capítulo 11, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2. Y reposará sobre él, número 1, el Espíritu de Jehová, que equivale a Espíritu Santo. 2, Espíritu de sabiduría. 3, y de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, y de poder. 6, Espíritu de conocimiento. 7, y de temor de Jehová. 7 espíritus, hermanitos, que están definidos en Isaías, pero que también se mencionan en Apocalipsis. Muy bien, ya que de parte de Dios hay Espíritu Santo y sus derivados, también del enemigo hay, pues, el espíritu del anticristo y sus derivados. ¿Cuáles son los derivados? Espíritus del anticristo, por ejemplo. Bueno, hay espíritu de altivez, espíritu de fornicación, espíritu de orgullo, espíritu, lo que vemos ahora, de cobardía, espíritu de temor, y varios que son derivados del enemigo. Y aquí hace contraste entre estos dos tipos. Dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si alguien, hermanitos, tiene cobardía con sus derivados, que es temor, miedo, duda, incredulidad, son derivados también, pues no provienen de Dios. En Dios está el sí y el amén, como diciendo: adelante, esfuérzate, procede, levántate, realízalo, hazlo, levántate, porque yo estoy contigo. O sea, en Él está el sí. El no, o sea, como si nosotros retrocediéramos,
o no emprendiéramos, ¿por qué no? Es que no se puede, es que no hay recursos, es que no tengo ayuda, es que esto es imposible. Bueno, eso se refleja en la cobardía y sus propios derivados: temor, miedo, incredulidad, todo ello. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu de la cobardía. De Él no procede la cobardía, amados hermanos. De Él procede lo que dice a continuación, sino de poder, espíritu de poder. Claro que tenemos ese espíritu de poder. Para el que cree, todo le es posible. De amor, espíritu de amor, como hemos visto aquí, que hagamos todo con amor de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y también está escrito, por ejemplo, en segunda de Juan, que hagamos todo, nos movamos en amor. Así que hay espíritu de poder, hay espíritu de amor, y dice aquí, y de dominio propio. Claro que sí. El dominio propio, espíritu de dominio propio, no es propio de nosotros, o sea, no se origina en nosotros de que aguanto mucho, puedo mucho, soporto mucho. No, mis hermanitos. En este caso, claro que cada persona tiene su propio aguante, límite y todo ello, claro que sí, carnalmente hablando. Pero espiritualmente, el dominio propio proviene de Dios. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora dice el verso 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. O sea, sigue predicando del Señor Jesús. Dice, ni de mí, preso suyo, que no se avergüence de dar testimonio de Pablo, que ahora estaba preso. Y hermanos amados, hay quienes sí podrían avergonzarse, pero aquí le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesús, ni de Pablo tampoco, que estaba preso por Cristo. Ahora dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, sufre, y eso lo veremos también más adelantito en esta misma segunda carta a Timoteo, y le va a decir, sufre como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Muy bien, hermanitos, aquí dice que participe de las aflicciones. Hay aflicciones por causa del Evangelio. Claro, hermanitos, que entre ellas son persecución, aborrecimiento, menosprecio, todo ello por causa del Evangelio del Señor Jesús. ¿Usted ha sido, hermanitos, afligido por causa de Cristo? Por creer en Cristo, ahora sufre dentro de su familia, o alguien ya no lo quiere, pues son parte de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora dice el verso 9, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. Sí, hermanitos, en otras partes habla de supremo llamamiento. Y aquí menciona que es un llamamiento santo, el que el Señor nos hizo. Efectivamente, hermanitos, debido a que Dios es santo, y cuando Él llama, también es un llamamiento santo. Dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, no, hermanitos, por nosotros, ni de acuerdo a las obras malas que hacíamos. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él, hermanitos, claro que nos salvó y nos llamó. Ahora el 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 11. De este Evangelio yo fui constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles. Eso era Pablo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Acuérdense que Pedro y los otros apóstoles
fueron llamados para predicar a judíos o a la circuncisión, así se le llama, y Pablo a los no judíos, a la incircuncisión, también llamados gentiles aquí en la Biblia. Y Pablo pues se dedicó mucho, hermanitos, siendo él judío, claro que sí, celoso también de las cosas de Dios, pero era predicador a los no judíos. Ahora dice el 12, por lo cual asimismo padezco esto, y ya habló de que él estaba ya preso. Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este tema es hermoso, hermanitos, y lo dice de esta manera. Habla de aquel día. El día, hermanitos, del juicio. Y claro, se refiere al juicio de los hijos de Dios, porque hay juicio para impíos, hay juicio de las naciones, hay juicio del gran trono blanco, hay juicio de cualquier persona inconversa, y hay el juicio de la iglesia, o bimá de Cristo, tribunal de Cristo. Así que habla de aquel día y de que va a guardar su depósito el Señor. ¿Cuál depósito? Da a entender, hermanos amados, que lo que uno hace para Dios es acumulable y que eso, hermanitos, le va a servir en aquel día. Claro, ya hemos visto y lo reiteramos, las obras no nos salvan, nos salva la fe en el Señor Jesucristo. Es por gracia, es por fe, y no es de nosotros, sino un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras no sirven para ser salvo, pero sí para hacer un depósito, y ese depósito, claro que va a servir para aquel día. Mis hermanitos, por eso dijo el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. La palabra le llama galardón, le llama recompensa de todo lo que usted hizo aquí en la tierra, y eso también hace alusión a lo que dice Pablo, depósito para aquel día. Le leo todo el 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Guardar el depósito, las obras de Pablo, sí sirven para recompensas. 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La forma de las sanas palabras también equivale a la doctrina, la enseñanza. 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y vuelve a hablar, hermanitos amados, del buen depósito. También, hermanos amados, eso se puede ver de diferentes maneras según otras traducciones. Otros lo traducen no como obras que les serán útiles para aquel día, sino hablan de la enseñanza o la doctrina que se le ha enseñado. El buen depósito, buena doctrina, preciosa verdad, y lo entendemos, hermanitos, que sirve para aquel día. Muy bien, así lo llegan a traducir en otras versiones y lo ven como enseñanza, como doctrina. Sin embargo, se puede aplicar para las obras que servirán para aquel día, porque aquel día uno va a recibir recompensas. Muy bien, se puede aplicar de ambas maneras. Ahora dice, hermanos amados, versículo 14 y 15. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Muy bien, hermanitos. En otra ocasión, Pablo menciona
que ya había pasado también por juicio en Roma y que no había estado nadie para apoyarlo. Porque conforme al libro de Hechos, fue arrestado y, hermanitos, él apeló a César y todo su proceso judicial, por así decir, pues él estaba siempre en defensa del evangelio y no para acusar a la nación judía. Y, hermanitos, había muchos judíos en contra de él, pero, hermanos, lo habían abandonado. Ahora aquí menciona literalmente, ya que es una carta, por el momento se podía ver como privada, pero como es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, pues también nos atañe a nosotros. ¿Por qué le digo que era como privada? Porque daba nombres, y entre ellos dice Figelo y Hermógenes. Dice: ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. Habla de hermanos de las iglesias de Asia y da estos nombres, entre ellos Figelo y Hermógenes. Dos hermanos, dos siervos que lo abandonaron. Esto es un tema, hermanitos, si lo ampliáramos, es un tema real, delicado y a la vez triste. Pero nosotros, los siervos de Dios, hemos sobrellevado cosas así, aprendido de esta clase de vivencias, que siempre hemos sido confortados cuando el Señor nos dice: yo estoy contigo, no temas. Bueno, lo que pasa, mis hermanitos, es que en algún punto, algunos de una forma ocasional y otros de una forma permanente, me refiero a siervos de Dios, han pasado por el abandono. A veces, en una prueba, son abandonados. Y esto de una manera eventual, porque otra vez, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que los de esa iglesia de Filipos otra vez habían despertado su interés por él, ya que lo apoyaban. Y ya vimos en esas ocasiones financieramente. O sea, sí recibía apoyo, claro que sí, pero había momentos, ya como cuando él era juzgado, estaba en todo su proceso, pues, hermanitos, había quien sí lo abandonaba. Y bueno, si ministros, pastores escuchan esta transmisión, ellos pueden concordar conmigo. Y, hermanos amados, tenemos mucho cuidado de no intervenir en la carne, en amarguras, en reproches. No nos queremos mover así, hermanitos. Sin embargo, si llega a ser una realidad, y si a usted le es útil de algo, pues reciba esa enseñanza, si es que le corresponde a usted el aplicarlo. Me refiero, hermanitos, una vez yo escuché, y lo escuché de una personita fuerte en Cristo, de esas personas inquebrantables, de esos siervos, en una sierva de Dios, inquebrantable, firme, llena de fe y de convicción. Y jamás imaginé escucharla de sus labios decir que necesitaba a sus hermanos, necesitaba ayuda. ¿Quién iba a pensar que con tanto poder, unción, presencia de Dios en su vida fuera a necesitar de un humano o de humanos, hermanos? Pero así me dijo que sí necesitaba de sus hermanos, apoyo, ayuda y, claro, oración. Hermanitos, ¿quién estima esas cosas? ¿Quién considera que los siervos de Dios necesitan ayuda? La mayoría le pide ayuda a los siervos de Dios, y eso no está mal. Bueno, mis hermanitos, le voy a poner un ejemplo vívido, real, humano, en mi caso.
Hay ocasiones que me han llamado a altas horas de la noche, 11, 12, y claro, pues otros casos, hermanitos, no tan tarde, pero a lo que me refiero es que en dichas llamadas me han pedido consejos, ayudas, y claro, los que sencillamente, con toda verdad y sinceridad, dicen: ore por mí en esto, en aquello, y lo hacemos con todo amor, hermanitos, porque ese es nuestro trabajo. Pero a lo que voy es que he recibido llamadas que casi me exigen una respuesta, un consejo, lo cual yo no puedo dar tan abiertamente porque no tengo todos los detalles. Y bueno, en la parte humana, a veces he tenido que responder: hermanitos, ahorita no me encuentro muy bien, o ahorita no tengo cabeza para darle un buen consejo. ¿Por qué? Porque, hermanitos, hay personas que no oyen la palabra de Dios, ni les interesa, ni le hacen caso, ni le ponen atención. Pero el día que están pasando por una urgencia, quieren una respuesta inmediata y casi le exigen. Y dichas respuestas no son así de fáciles o de sencillas y no se pueden dar a la ligera. Pero el problema no es que no se pueda dar un consejo. El problema es que nunca le ponen atención a la palabra de Dios. No hay una formación en ellos. No hay una convicción formada a través de la palabra, porque no ponían atención ni asistían a los cultos. Es más, y cuando ya les surge un consejo, ahora sí lo quieren ya, pero lo quieren completo, cuando esos consejos y esa formación se tuvieron que recibir paso a paso, poco a poco, culto tras culto. Oían con fe la palabra, debieron de oír con fe la palabra, y forjaban ellos hombres, mujeres prudentes, sensatos, pero nunca le ponían interés. Y ahora que pasan una cosa así, exigen y demandan. Y pues ya se les dio la prédica, pero no estuvieron. Ya habló Dios, pero ¿quién le quiso poner atención de ellos? Y ahora, pues piden toda clase de ayuda así. Y uno, bueno, a mí me ha tocado que he estado enfermo, en cama, convaleciente, y me llaman y exigen. Y bueno, ¿por qué menciono esos puntos, hermanitos? Porque no hay un interés de almas por el pastor. Por eso le decía que son cosas que, si se manejan en lo carnal, pueden tirar a amargura, desaliento, desánimo de parte del ministro o ministros. No, mis hermanitos, por algo está escrito aquí, dice: ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes, y da los nombres. Y literalmente sí lo abandonaron. Por eso le estoy mencionando estas cosas, mis hermanitos, y que ministros también pueden concordar con uno, de que sí hay ocasiones que al ministro se le abandona. Se espera todo, que él predique, que él ore, que él atienda, que él dé consejos, que él haga todo, y hasta con cierta exigencia. Pero no se considera que también es un humano necesitado. Y bueno, hermanitos, esto no solamente sucede con ministros, también sucede con papás, padres de familia, que piensan que ellos son muy fuertes, que son muy maduros, que son muy estables y que no tienen necesidad de otros, o de ayuda, o de apoyo. Pero hermanitos, dice el Señor que nos amemos los unos a los otros. Y aquí Pablo se asincera con Timoteo y le dice: todos me abandonaron. No estuvieron con él cuando él necesitaba que estuvieran con él. Y me refiero en ese proceso de juicio. Bueno, ya lo vimos, verso 15.
Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Ahora 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Qué quiere decir? Ya estaba preso Pablo, y este hermano Onesíforo lo buscaba, dice, y lo halló. Y claro, hermanitos, no se avergonzaba de sus cadenas. Dice el 17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. 18, concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, el día del juicio, que eso cuente, que tuvo misericordia de Pablo, que lo buscó, lo halló, lo encontró, y claro, que lo atendió. Dice, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Esa clase de ayuda, hermanitos, o de apoyo, cuenta ante Dios. Cuenta. Les mencionaba, hermanitos, el día de ayer en la prédica, acerca de cómo el Señor me ministraba en cuanto a la palabra hambre. Ya que dice la Escritura que el Señor Jesús tuvo hambre y vio una higuera y se dirigió hacia ella, y usted sabe lo que continúa, que no halló fruto, y pues la maldijo, diciendo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y bueno, se inicia diciendo que él tuvo hambre. Bueno, esto, hermanitos, claro que es espiritual y debemos de entenderlo en su contexto. El Señor Jesús se hizo carne, el Verbo se hizo carne, y como carne, como humano, tenía sueño, se durmió en la barca. ¿Se acuerda cuando llegó la tempestad y estaban los discípulos a bordo y el Señor dormía? El Señor se cansaba, Él dijo, tengo sed. La Escritura dice que Jesús lloró, fue cuando estaba delante de la sepultura de Lázaro. Todas las características humanas, hermanitos. Y también Él tuvo hambre. Bueno, ya que ahora entendemos que como humano Él tenía nuestras mismas necesidades humanas, bueno, eso es porque se hizo carne. Pero se puede asimilar espiritualmente cuando el Señor dice que tiene hambre. Usted dirá, pastor, ¿cómo que Dios tiene hambre? Él es Dios. Bueno, hago referencia a Mateo 25, cuando le dice a los de la derecha, las ovejas, venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve hambre. Tener hambre como humano lo entendemos y asimilamos. Tener hambre como Dios, ¿cómo es eso? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitasteis, preso, fuiste a verme, desnudo, me vestisteis. Y claro, asevero, hermanitos, espiritualmente, le preguntarán, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te dimos de comer? Él dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea, si lo podemos parafrasear para hacerlo sencillo, hermanitos, tuve hambre. Como Dios, Él habla, tuve hambre a través de mis siervos, a través de mis pequeños. Cuando ellos tenían hambre, yo tenía hambre. Yo tuve hambre a través de ellos. Y cuando ustedes le dieron de comer a ellos, a mí me lo daban. Cuando ellos tenían sed y le daban de beber a ellos, a mí me daban esa agua. Eso es en lo espiritual, hermanitos. Así que, hermanitos, Pablo también va a hablar, y también ya lo hemos mencionado en otras epístolas, de la necesidad que tuvo de los hermanos para que lo apoyaran. Y ahora, en el tema de cuando ya estaba preso, necesitó mucho a los hermanos. También menciona en otras ocasiones
y repetidas veces que lo habían abandonado. No habla de amargura. Tristeza, hermanitos, no es amargura. Amargura es cuando no se le dio mantenimiento al corazón y entra resentimiento, rencor dirigido hacia odio. Pero sentirse triste, eso, hermanitos, sin pecar, sin maldad, es una fase natural. Nuestro Señor Jesús, claro que se puso triste cuando lo abandonaron los 12, cuando Pedro lo negó, claro que sí, pero sin pecado. Él nunca pecó, claro que no se llenó de resentimiento. Muy bien, usted podría ponerse triste, yo también, sin dar el paso hacia la amargura. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Cada enseñanza que tú nos das tiene aplicación en nuestras vidas. Ayuda a tus siervos, los ministros, Señor, si alguna vez han sido abandonados, también como Pablo. Señor, gracias. Gracias, Padre, por darnos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Alabamos tu nombre. Que mis hermanitos también aviven el fuego tuyo que está en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes en este hermoso día, amados hermanos. Amén.